trabajar por el Señor, confiado en su poder y su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser, trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Sí, realmente Dios nos permite trabajar en su evangelio, en la verdadera palabra, ¿no? La cual Él nos ha permitido. Él murió por nuestros pecados para darnos la salvación y de esa manera poder presentarnos ante Dios. Así, con su palabra, haciéndonos justos, santos y perfectos, por su sacrificio el cual hizo en la cruz. Solamente por Jesucristo podemos llegar allá. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 504. Himno 504, cuando allá se pase lista. Cuando las trompetas suenen aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista haya de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista haya de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a
mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lisa y de sal. Se pase lisa cuando allá se pase lisa, se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. Sí, realmente Él llamará lista, ¿no?, a aquellos a los cuales han recibido la palabra de salvación y la sangre de su Hijo Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 492. Himno 492, cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente. ¿Qué les parece? Muy bien. Sí, está muy bien. Estamos agradecidos, ¿no? Dios cada momento nos guía y también en cada culto, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para poder, ¿no? Para poder escuchar la palabra, también para que Dios, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros.
Por eso yo creo que cada mañana, o sea, cada domingo, por lo menos deben llegar más temprano. ¿Está bien? Porque tarde llega, ¿sabes qué pienso? Que esa persona menosprecia mucho a Dios. Porque llega tarde, por eso. Aquí se usa una palabra, llega tarde, dice que falta de respeto, así pienso. Bueno, pero vamos a continuar, ¿no?, con el programa de hoy. Hoy, el hermano, para el culto de hoy, para el culto de esta mañana, el hermano Gregorio Cariba, él va a orar. Sí. Hermanos, vamos a orar para este culto. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día. También, Señor, porque usted nos da todos los días su misericordia, su gracia, Señor, podemos recibir, Señor. Este tiempo también, Señor, su iglesia está avanzando, Señor, a través de las actividades que tenemos también. Usted también, como antes, el pueblo de Israel guiaba, Señor, según su misericordia. Usted quería mostrar su grandeza, su gloria, Señor, a ellos. Por eso Él los sacó, Señor. Este tiempo también usted nos salvó, Señor, de donde estábamos en el mundo, Señor, y así nos quiere llevar, Señor, este tiempo. Su iglesia va avanzando también, Señor. Usted siempre nos da algunas dificultades, Señor, para que nosotros también podamos conocer, Señor, su gloria. Señor, este tiempo usted está trabajando mucho, Señor, y por eso también le rogamos, Señor, que usted ponga en nuestro corazón, nuestra vista, Señor, hacia usted, nos dé su sabiduría, su gracia, Señor. Puede llevar a los hermanos también, Señor. Antiguamente también al pueblo de Israel usted, Señor, salvó porque era su especial tesoro, Señor. Así también usted este tiempo salvó a los hermanos y también son su especial tesoro, Dios Padre. Por eso, por favor, usted guíe siempre en este camino, Señor. Nosotros pertenecemos, Señor, a un cuerpo, parte de la iglesia, Señor. Nuestro objetivo, Señor, es anunciar su palabra. También, Señor, por favor, este tiempo, usted guíe, podamos tener, Señor, esa fe hacia su palabra, sus siervos, Señor. Este día también, usted bendiga a los hermanos, Señor, pueda que ellos recibir su palabra, Señor, puedan ellos también así avanzar, Señor, con esa fe que el siervo nos da, Señor, a través de su palabra. Usted, Señor, por favor, usted guíenos siempre a través de su palabra, Dios Padre. Señor, le agradecemos por este día porque usted nos da un sol radiante y así podemos también disfrutar, Señor, este tiempo, Señor. Por favor, usted apresure también a los hermanos que todavía no llegaron y así pueda bendecir, Señor, a todos, Señor. Podamos recibir siempre su bendición, Señor. Todo esto, Señor, le agradecemos y así oramos esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, hermanos. Ahora, continuamente, ¿no? Después de esto, ¿no? Hay testimonio, ¿no? Y ahora, yo pienso que cada domingo, cada hermano debe anotarse, ¿no? Para poder testificar durante toda la semana. Bueno, esta mañana vamos a invitar al hermano Ricardo Monroy para que pueda testificar. Sí. Hermano, buenos días. Quiero compartir un libro de la Biblia, Romanos 7, versículo 18. Voy a leer. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo de verdad estoy agradecido a Dios porque me permite todavía estar aquí en la iglesia, poder escuchar su palabra de Dios por medio del siervo y la Biblia. De verdad yo estoy agradecido
mucho a Dios porque me ha dado la salvación. Yo quisiera ahora testificar un poco de mi vida de creencia. La verdad es que en mí y muchas veces yo quiero hacer el bien. Muchas veces hay cosas buenas que quiero hacer, pero como está escrito aquí en la Biblia, el querer está en mí, pero no el poder hacerlo. Esto el pastor compartía, ¿no? Y decía que nosotros, si no tenemos el poder, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el poder? Entonces, Jesucristo tiene el poder para hacer. Si nosotros nos uniéramos con Jesucristo, entonces todas las cosas podemos hacer. Por eso yo deseo, ¿no?, que Dios trabaje en mi vida, que Dios me permita avanzar conjuntamente con la iglesia. Aunque hay muchas cosas que también no quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, la iglesia siempre nos empuja a las reuniones que tenemos casi todas las semanas, ¿no? Después tenemos actividades con la célula. Gracias a Dios también soy guía de zona, ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿no? Me pregunto y digo, ¿qué estoy haciendo yo realmente? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar dando mi tiempo a veces, ¿no? Así pensamientos me vienen. Pero de verdad yo me siento muy bendecido por estas actividades que tiene la iglesia. Me siento muy bendito porque mi tiempo también doy a la iglesia, mi tiempo, porque muchas veces también en mí surge, ¿no?, hacer cosas que no me conviene, malos pensamientos, pero por medio de las actividades de la iglesia, por las reuniones zonales, y ahora, ¿no?, que estamos también empezando a cocinar también, ¿no?, a preparar el almuerzo y reuniéndonos con las zonas. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Actualmente mi esposa está en la iglesia y está preparando, ¿no? Entonces es un trabajo traer también aquí, y ahora incluso el Prado está cerrado y surgen así problemas, ¿no? Yo no sé cómo vamos a hacer, pero sé que Dios va a trabajar también, Dios va a solucionar todos los problemas, ¿no? En mi trabajo también surgen problemas. Siempre en nuestras vidas van a surgir problemas, situaciones, dificultades, pero yo al menos creo que he encontrado, se podría decir, la clave, ¿no? Apoyarnos en Jesucristo. Yo, gracias a Dios, escuchando la palabra, siempre me dice, ¿no?, que todo tu trabajo, todo lo que te causa peso, déjale a Jesucristo, que Él va a solucionar. Y así es, ¿no? Dios ha solucionado todos los problemas que surgen en mi vida. Y por todo eso yo estoy agradecido cómo Dios está trabajando en la zona número 22. También nos estamos reuniendo y de verdad da alegría el poder compartir su palabra, y también me da a mí mucha alegría el poder escuchar su palabra de Dios por medio del pastor Andrés. Por eso, de verdad, yo estoy muy agradecido a la iglesia, a los siervos que dan su vida, ¿no? Dan su vida para que todo esto se avance, todo esto se pueda realizar, ¿no? La iglesia realmente está creciendo bastante, ¿no? Gracias a Dios tenemos ahora incluso visitando diferentes salones, y los hermanos pueden llegar también aquí. De verdad me da mucha alegría, y de verdad yo necesito mucho de la palabra de Dios para que
para recibir ese poder y la sabiduría y avanzar y poder vencer toda dificultad, problema, situación que surge en mi vida. Eso yo quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Escucharon el testimonio, hermanos? ¿Usted no tiene envidia? ¿No quiere testificar? Sí, pero hoy no hay tiempo, por eso otro día. Se anota, entonces no hay problema. Sí, seguidamente vamos a invitar a Canto de Esperanza. Ellos van a cantar número 1, Te amo, y el número 2, Mi refugio. Sí, hermanos de Canto de Esperanza, pueden pasar adelante, por favor. Algunos todavía nos ve por medio de Facebook y también por YouTube, ¿no? Algunos hermanos sí, mejor que venga aquí a la iglesia. Pero los que no vienen, es decir, los que no están en nuestra iglesia, ¿no? Ellos también, como ve, entonces estamos muy agradecidos a cada uno de ellos. Sí, vamos a... Sí, ya se está preparando, ¿no? El coro Canto Esperanza. Entonces yo creo que hoy estamos reunidos, ¿no? Aquí para poder agradecer a Dios. Tengo que sacar, sí, gracias. Pensaba que yo nomás quería cantar. Sí, sí, pasa. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, hermanos. Sí, pasen adelante, hermanos. Ahora sí, nuevamente vamos a aplaudir. Sí. Gracias. Interpretando dos alabanzas, Mi refugio y Te amo.
siempre. Dios, Dios mío eres tú, te buscaré, mi alma te anhela. Resplandece tu rostro y aquí, que sean conocidos todos tus caminos. Resplandece tu rostro y aquí, que sean conocidos todos tus caminos. Oh Señor, bajo tus alas yo habitaré y en ti confiaré y me gozaré. Mi refugio en día de angustia, fortaleza mía, a ti te adoraré. Cantaré de tu gran poder y te alabaré, mi Dios, por tu misericordia.
la muerte, ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Ni la muerte, ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Te amo más que a mi vida, eres Señor, mi Salvador. Te amo más que a mi vida, eres Señor, mi Salvador. Sí, muchas gracias. Seguido vamos a invitar a Coro Nueva Alegría. Ellos también van a presentarse. Después de eso vamos a ver también video promocional de la Universidad de Corea. Y si pasa adelante los de Coro Nueva Alegría.
Sí, muchas gracias, hermano. Dios tanto nos ha bendecido, también yo creo que Dios continuamente quiere trabajar con cada uno de nosotros, ¿no? Así pienso. Seguidamente vamos a ver video promocional de la Universidad de Corea. 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 산
Sí, muchas gracias. Ahora llegó la hora, ¿no? Para que podamos escuchar la palabra de Dios. Sí, vamos a invitar al pastor Andrés para que nos pueda compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días todos. Sí, este lugar es muy hermoso, hermano. Sí, muy hermoso. Anterior domingo, Salón de Fabril, ahí reunimos, ¿no? Pero hoy día, ¿no? Más grande. Entonces, los hermanos todos enterándose van a venir. Muchos hermanos no quieren venir, que nuestra iglesia es muy estrecho, chiquitito. Entonces, así conociendo más, todos los hermanos van a venir, sus familias, hasta que tengamos nuestro propio lugar. Entonces, los hermanos también pido oraciones, ¿no? Pronto tener nuestro propio lugar. Estamos y ahora negociando, ¿no? Con el dueño. Pronto queremos comprar ahí, sin dificultad. Hoy día, aquí también el día de policía. En la calle llena de policías, ¿sí? Algunos que cometieron pecado, muy difícil acercarse del culto. Llena de policías. Yo también al ver, primeramente quería ver mi corazón, algo hice mal o no hice mal. Ustedes, hoy día es el día de policía, está festeando. También estoy muy agradecido a Dios. En el centro ahí Dios permitió un lugar muy hermoso, grande, para nosotros esta mañana, y ahí queremos escuchar la palabra de Dios. Luego han visto ese video promocional se llama la Universidad Kimcheon. Ese nombre una ciudad, ¿sí? Su nombre de una ciudad, Kimcheon, donde está casa de retiro de nuestra misión en Corea. Entonces, recientemente compramos esa universidad, nuestra propia universidad. Entonces, desde el próximo año va a empezar inicio, va a ir recibiendo inscripciones de todo el mundo, va a enviar a esa universidad. Como vio ese video, tiene diferente carrera como normal. Luego también puede transferir, también unos años aquí estudiaron, ¿no? Pueden transferir a Corea. Luego, desde el próximo año también, nueva carrera de teología. Entonces, pastor, ¿no? Tanto desea, y muchos pastores, estudiantes, líderes de la iglesia enviando a Corea, ahí capacitar, aprender bien. Luego levantando pastores que recibieron la salvación. Tiene el corazón de Dios, luego enviar todo el mundo y cubrir ese evangelio. Entonces, pronto va a llegar, ¿verdad? ¿No? Cubriendo todo ese evangelio a través de nuestra misión, Buenas Nuevas. Luego los hermanos de nosotros va a cubrir pronto este mundo del evangelio. Luego, pronto va a encontrar en el cielo nuestro Señor Jesucristo que murió por nuestro pecado. Con esa esperanza, el pastor estaba muy feliz, contento, ¿sí? Entonces, próximo año va a recibir inscripciones. Luego, mientras idioma coreano va a enseñar. Pronto va a abrir también idioma en inglés. Pues aquí nosotros enseñamos, ¿no? Por academia coreanos. Aprende coreano muy bien y llega a un nivel, con beca puede, ¿sí? Estudiar allá. Por eso los hermanos pueden también participar, orar. Esta mañana vamos a ver, primero quiero invitar el libro de San Mateo, capítulo 16. El libro de San Mateo, capítulo 16, desde el versículo 13, voy a leer hasta 28. El libro de San Mateo, capítulo 16, el versículo 13, desde el versículo 13 voy a leer. Ya, todos se encontraron, pueden ver su Biblia, tal vez su Biblia, letra muy chiquitita, no se ve bien. Aquí adelante, ¿no? Está proyectando, ¿no? Ahí adelante pueden ver, leer. Ya todos se encontraron, hermanos, voy a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién
Dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Ellos dieron unos Juan el Bautista, otros Elías y el otros y Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta el versículo 28 nosotros hemos leído. Y llegando a la iglesia, algunos piensan, y los creyentes a Dios, también los que creen en Dios, son buenos, considera buenos, porque Dios, su boca que habla, Dios sale Dios. Luego la palabra de Dios. Luego también ellos son creyentes. Entonces Dios, estando junto con los que congregan a la iglesia, viene a la iglesia, también creen en Dios, considera una persona de Dios, luego buena persona considera. Pero cuando congregando a la iglesia, luego poco a poco conociendo los creyentes a Dios, luego congregantes a la iglesia mirando, las gentes cambian sus mentalidades. Porque la gente piensa que los cristianos, las personas que congregan a la iglesia, alaba al Señor, piensa que buenos como hijos de Dios, también de Dios. Pero un domingo, otro domingo, un mes, 2 meses, varios tiempos ya viene a la iglesia, ve que los hermanos que vienen a la iglesia, los hermanos que creen en Dios, también ellos ¿qué hace? Algunos mienten, algunos roban, algunos también pelean, rabia, se enoja, ¿sí? Hasta estafa.
Entonces algunos, los creyentes cristianos mienten, roba, estafa, engaña. Esa iglesia no es verdadera. Esa iglesia creo que no es verdadera. Siendo hermano dice que así hace, miente, discute, pelea, insulta. Entonces luego la gente poco a poco cambia sus pensamientos. Luego alguna iglesia se va a otra iglesia, ¿cómo es? Mirando aparentemente bondadoso, amables. Luego, ¿qué hace? ¿Qué trata? Trata de servir, sí, amable. Luego trata no pelear, trata no insultar, sí, no engañar, no mentir. Entonces algunos ven aparentemente la apariencia, luego busca, elige qué iglesia buena para mí, dice. Entonces las personas a qué iglesia elige, luego congrega. La apariencia, que no pelea, no miente, amable, bondadosos. Luego también trata muy bien. Entonces ellos mirando físicamente esa iglesia verdadera y buena, porque no ve, ¿quién no ve? No miente, no insulta, no estafa, no engaña, ¿verdad? ¿No? Por eso según su vista mirando las iglesias y eligiendo ya congrega. Yo también pensé, entonces nuestra iglesia, ¿cómo está nuestra iglesia aquí? Visión Buena Nueva, La Paz. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ve? ¿Amable? ¿Bondadoso? ¿Sirviendo bien a ustedes? Alguien dice que así fuerte, aún así, pero sí, ¿verdad? No, y ya no deja guardar acá. Gracias. En nuestra iglesia tal vez ve algunos hermanos miente, algunos hermanos también estafa, algunos hermanos también presta dinero, luego después cierra, ¿sí? Confiesa que ya no presto, pelea. Entonces en nuestra iglesia, no solamente en nuestra iglesia, donde vive personas, eso todo hay, todo hay. Solamente no muestra, ¿verdad? ¿No? Para que no salga la maldad. Anterior domingo compartimos y Caín ofrendó a Dios. Aparentemente Caín también ofrendando, sí, muy buena es su ofrenda. Caín también aparentemente muy buena persona, pero Dios le rechazó. Rechazando, ¿por qué le rechazó? Él trajo su ofrenda de la tierra. Cuando Dios creó al hombre, formó por polvo de la tierra. Caín llevó fruto de la tierra, ¿qué quiere decir? Él llevó de la carne buenas cosas que he hecho, nuestra buena obra está hablando. Entonces Dios sabe que eso sucio era, asqueroso es. Aparentemente es bueno, pero dentro de Caín hay muchas maldades. ¿Qué hace? Tapándose, escondiendo. Luego, ¿qué lleva? ¿Qué muestra? Igual que hoy en día, bondadosos, amables. Entonces, mirando estas cosas, a esa iglesia verdadera, a esa iglesia bueno, a esta persona buenos. Pero pasando el tiempo, ¿sí? Estando juntos, va a ver, cuando ve nuestros defectos, errores, hasta mentira, hasta defectos y debilidades. Entonces nosotros va a sufrir, ¿verdad? No va a llegar. ¿Por qué eso hace estas cosas? En nuestra iglesia también, hermanos, ustedes cuando vienen a nuestra iglesia, ¿eso ve o no ve? ¿Usted ve o no ve? Algunos hermanos se cierran su corazón. Ese hermano siendo hermano salvo, dice, pero miente. Luego también, esa hermana habla muy mal, fuertes. Luego también aquí mira entre hermanos también discutes. Luego también aquí entre hermanos cuando presta dinero, luego ¿qué hace? Hasta ya no quiere devolver y pelea. Y diferentes situaciones hay. Cuando mirando esto ya no quieren venir.
luego se cierra. Ya esta mañana, ¿qué quiero hablar, hermanos? Los hermanos, cuando llegando a las iglesias, ¿sí? Llegando, escucha la palabra de Dios. Pero como yo expliqué, ¿sí? En las iglesias, ¿sí? Todos son creyentes, hermanos, que habla Dios, somos hijos de Dios, pero nuestra vida es diferente, diferentes cosas cuando manifiesta, muestra, de ahí llega confusiones entre hermanos. A esa iglesia verdadera es, a ese hermano es salvo verdaderos, luego llega confusiones. Luego también en ese pensamiento guarda en mi corazón, luego no soluciona, eso no puede escuchar la palabra de Dios. Luego, ¿qué hace? Poco a poco ese pensamiento se aleja, lleva de la iglesia, que no puede escuchar, teniendo esa confusión, ese pensamiento en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué ya estas cosas suceden, hermanos, en las iglesias? Porque los hermanos vienen a la iglesia, aparentemente escuchando la palabra de Dios, pero muchos confían en sí mismos, en sus pensamientos, confiando. Por eso una parte viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, aparentemente son creyentes, porque escucha la palabra, luego la palabra guía a estas personas. También muchos hermanos que hacen, escuchando la palabra de Dios, luego aceptan. Luego también, escuchando mis pensamientos, mis razones, también aceptan. Entonces, ¿qué vida de creencia hace la iglesia viniendo, escuchando la palabra de Dios, acepta, amén, aleluya, palabra es correcta. Luego también mirando las situaciones, luego, esto está mal, ese hermano no es así, y ¿por qué? Y cuando aparece algunas situaciones, también confía en mí. ¿Qué quiere decir? Cree mis pensamientos también. Entonces, los hermanos, ¿qué vida de creencia aprende, lleva en la iglesia? Sí, escuchando la palabra de Dios, luego también creyendo en mí, aceptando mis pensamientos. En dos pensamientos se confunde en la iglesia, que no ordena. Luego finalmente ese pensamiento, estando en mí, se aleja, mirando esa situación, como hablamos. Siendo iglesia verdadera, ¿por qué eso sucede? Siendo hermano salvo, de su boca sale, soy hijo de Dios. Luego predicando el evangelio, la palabra. Pero ¿por qué su vida muy diferente? Luego mirando esto y choca. Luego aquí se queda, ¿qué se queda? Eran confusiones. Entonces esa iglesia no es verdadera. Luego siguiendo y su pensamiento busca otra iglesia que lo que le gusta, ¿sí? Como encaja según su pensamiento y buscando, ve, luego ahí mirando esa iglesia como hablamos, ¿verdad? ¿No? Sí, aparentemente bondadosos. Luego aparentemente, ¿qué hace? Amables. Luego la gente, ¿verdad? ¿No? Si no miente, sirviendo muy bien, aquí verdaderos. Pero un tiempo congregando, escuchando, andando en esa iglesia también, ¿qué ve? También sucede estas cosas. Entonces otra vez de ahí también buscando, ¿sí? Siguiendo sus pensamientos. Leyendo la Biblia, hermanos, Satanás fácilmente engaña a nosotros. Y hay un niño tenía pan redondo. Aquí en la calle vende pan redonda, el pan redondo, grande. Cochabamba es más grande, yo he visto, o Sucre más grande. Cochabamba así, tamaño muy grande, más grande que mi cabeza. Ese pan, entonces pensaba, ¿cómo puede comer todos? Un niño tenía ese pan redondos. Entonces un señor mayor, ¿sí? Parece mendigo, no tiene dinero. Entonces tiene hambre ese mayor. Pero mirando ese niño que en su mano tiene pan grande en sus manos, ese mayor, ¿sí? Pensaba, ¿en qué manera voy a robar, quitar ese pan? ¿Sí? ¿En qué manera voy a quitar? Cuando por la fuerza puede quitar, ¿verdad? ¿No? Pero no es legal, ¿verdad? ¿No? La gente mirando ese malos casados mayor, ¿cómo quita de niños?
Entonces ese mayor pensando en qué manera voy a quitar ese pan, que tengo hambre ahora. Luego se acercó de ese niño. Ese sabe muy bien ese mayor. Niño, ¿te gusta conejo? Sí, tío, conejo a mí me gusta. Voy a mostrarte conejo, pero préstame tu pan, ¿puede? Y ya presto. Luego ¿qué hace ese mayor? Hace conejo. Conejo oreja largo tiene, 2 orejas. Entonces pan, ¿qué hace? Poco a poco sacando, metiendo a su boca. Mira niño, aquí es una oreja. Ah, tío, qué bonito, es oreja. Espera, otra oreja también voy a mostrarte. Luego quitando, luego mete a su boca. Luego finalmente mostrando conejo, ya aquí está niño. Entonces niño, cuando recibiendo ese conejo, ¿cómo se siente? Feliz era, ya tío, feliz, contentos. Entonces ese mayor es muy inteligente, ¿verdad? ¿No? Legalmente quita, luego come, ¿sí? Porque él tiene hambre. Entonces niño, tío, otro no puede mostrar más, así pregunta, otra cosa. Luego ese casado, el mayor, ¿sí? Hablando y mintiendo, finalmente comió todo pan, ya metió a su vientre, a su barriga, todo comió. Mientras hablando ese niño, ¿verdad? No podía entender que ese tío está engañando, estafándose. Solo lo que le gusta, ¿qué le gusta a niños? Animalito, ve, ¿no? Ese pan, cómo convierte ese animal. Le gusta, mientras le gusta, contento el niño, todo pan es, ¿dónde entró? Estómago ya entró. Como igual, el mayor tiene una sabiduría muy alta. Niño es una sabiduría muy baja. Sin darse cuenta, todo perdiendo. Últimamente, tío, ¿dónde está mi pan? Yo también tengo hambre, ahora quiero comer mi pan. ¿Dónde está mi pan? Tío, ¿qué dice? Aquí está, aquí. Llévelo. ¿Pero puede llevar? ¿Cómo puede llevar? Ya tarde. Perdió. Sí, igual es hermano. Sí, ese espíritu inmundo, Satanás también. Su sabiduría muy altos. Para engañar a nosotros, muy fácil es, hermanos. No han leído en la Biblia. Rey David, reina Israel. Si le gusta todo él puede conseguir. Él es rey, tiene esposas, tiene hijos, tiene todos. Pero un día, quedándose en el palacio, Satanás se engaña, ¿qué muestra? Una mujer que está bañándose. Luego, ¿qué engaña? Ya, muy bonita es. David, bonita. Él tiene esposas, no es una, varias esposas tiene. Los hijos, príncipes, princesas, su vida muy bonita, hermosa. Pero una vez Satanás engaña, David, mira, bonita. Sí, bonita. Fácil era, fácil. Tiene. Toda la esposa que está no es suficiente. Aquí estará más feliz. Engañando, David acepta eso. Desde Génesis leyendo Adán. Desde Adán, luego, ¿dónde? David. También, toda la persona que sale, hasta Judas Iscariotes. Para engañar muy fácil es para Satanás. Hasta es Cristo, Satanás acercándose de Jesús. Luego, miente, no miente, hermanos. Miente, ¿verdad? ¿No? Y mientes. Entonces, a nosotros humanos, tan fácil engañar a nosotros. Como y David, ¿sí? Mirando, ¿sí? Esa señora, esa mujer, Satanás engaña. Sí, más estará feliz con esa mujer andando, viviendo. Aún tenía las esposas, sus hijos estaban viviendo, estaban contentos. Dios ha dado todas las cosas. Pero cuando engaña así, y David recibiendo ese pensamiento, engaño de Satanás, luego cometió pecados con esa mujer. Entonces esta mañana, hermanos, ese Satanás, ese espíritu inmundo tiene una sabiduría más alto que nosotros. ¿Puede engañar? ¿No puede engañar a ustedes también? Puede engañar muy fácil, hermanos, engañar a ustedes.
Esa mañana aquí nosotros hemos leído, ¿sí? San Mateo capítulo 16, vamos a ver, ¿sí? Aquí ver el versículo 13, vamos a ver. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hacia Jesucristo está preguntando. ¿Qué dicen? Entonces ellos respondieron después de escuchar la pregunta de Jesús. El versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Y le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces ahí preguntando a los discípulos respondieron, ¿verdad? ¿No? Algunos el Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Luego entonces ustedes vosotros, ¿qué dice? Así preguntas. Entre los discípulos, ¿quién? Pedro escuchando, él respondió a Jesús. Ya, esa respuesta de Pedro usted ya sabe muy bien, ¿no? Ya, pero podemos leer esta mañana, ¿sí? Ya encontraron el versículo, ya Pedro responde, ¿no? Sí, el versículo 16, los hermanos pueden leer 1, 2 y 3. Ya, Pedro es uno de los discípulos de Jesús. Entonces al lado de Jesucristo, mirando, acompañando, él conoce bien. ¿Qué respondió Pedro? ¿Quién es el hombre y el Hijo del Hombre? ¿Qué dice, hermanos? ¿Ya leyeron bien? ¿O no leyeron? Ya respondió Simón Pedro. ¿Ya qué respondió? Ya conoce bien. ¿Quién es Jesús, hermanos? Hijo de Dios. Si tú eres el Cristo, luego Hijo de Dios. Si Jesucristo sí estaría esta mañana ahora. En vez de Pastor Andrés, Jesucristo en el púlpito estaría así pensando. Luego pregunta, ¿sí? Ya la gente que dicen a mí, algunos dicen el Juan Bautista, Elías, Jeremías o algunos, uno de los profetas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? Ya usted ya debe responder, ¿verdad? ¿No? ¿Ya usted está bien? Sí, ¿ustedes qué dicen? Amén, aleluya, sabe muy bien, dice. ¿Cómo así sabe bien ustedes? ¿Quién es Jesucristo, hermanos? Él es Cristo, Hijo de Dios. Sabe muy bien ustedes también. Pedro también sabía eso, estando al lado de Jesús. Él no es una persona normal. Él vino del cielo. Él es de Dios, Hijo de Dios. El poderoso, el Cristo era Cristo, nuestro Señor. Todo puede hacer. Él conociendo, ¿sí? Estando junto con Jesús. Por eso cuando Jesús preguntó, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué piensan de mí? Entonces entre los discípulos, Pedro rápido se levantó. Luego, tú eres el Cristo. Luego, Hijo de Dios, hermanos. ¿Qué está respondiendo esto? El Cristo es el Señor, nuestro dueño es. El dueño nos creó, nos formó, nos dio la vida. Él puede quitar la vida, el dueño de nosotros. Luego el Hijo de Dios es.
justo, no tiene pecados, perfectos, santos, el Hijo de Dios. ¿Conoció bien Pedro, hermanos? ¿Perfectamente conoció? Sí, esta mañana ustedes también respondieron, ¿quién es Jesús? Usted también, si conoce bien, ¿sí? Usted también creen, Jesús es nuestro Señor verdadero. Jesús es Hijo de Dios. Esto usted también creen. Ustedes también conocen igual que Pedro. Entonces Jesús exaltó a Pedro, qué bien. Entonces estableceré, dice, la iglesia encima de Pedro, en Pedro era. Pedro, su nombre, ¿qué quiere decir? La roca, roca. Encima de ese Pedro, la roca, ¿sí? Estableceré la iglesia, dice. Aquí nadie puede prevalecer, ¿sí? Esa iglesia va a vencer todo, nadie puede dañar. Si luego explica, exalta a Pedro. Luego, ya poco más abajo, vamos a ver. Ya 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego versículo 18, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendeciendo a Pedro, que Pedro, ese conocimiento no de carne ni sangre, ese de Dios, de ese cielo de Dios ha dado esa sabiduría. Por eso tú puedes creer, Jesús es el Señor de nosotros. Luego, Él es Hijo de Dios. Hijo de Dios es limpio, no tiene ni un pecado, justos, perfectos. Él podía creer esto. Entonces, Jesús, escuchando de Pedro, sabía que no tu sabiduría, dice, no de tu carne ni sangre. ¿Ese de quién? ¿De dónde llegó esa sabiduría? De Dios. Dios te ha dado esa gracia, ese entendimiento. Jesús bendijo a Pedro. Entonces Pedro, escuchando, ya Jesús bendijo. ¿A quién bendijo? ¿A ustedes? ¿A ustedes? Ustedes también respondieron igual que Pedro. Ustedes también, ¿qué piensa a Jesús? ¿Quién es Jesús? El Cristo y Hijo de Dios. Entonces ustedes también conocen muy bien, Jesús va a bendecir a usted, igual que Pedro. Amén, hermanos. Recibiendo la bendición, todo le gusta, todo, desde niño, todos. Aquí Pedro también, porque Jesús le exaltó. Ya muy inteligente, ¿verdad? Pedro halló la gracia de Dios. Dios te amó, te ha dado esa sabiduría. Esa sabiduría no de usted, es de Dios. Exaltó, bendijo. Entonces Pedro, al escuchar, ay, se siente, ¿cómo se siente? Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Los discípulos estaban, varios discípulos, pero como Jesús exaltando a Pedro, Pedro escuchando, estaba muy feliz. Entonces Pedro ahí debe pararse, ¿verdad? ¿No? Debe terminar, pero él habla, ¿verdad? ¿No? Primero Jesús habla, después exaltar a Pedro, Jesús habla. ¿Sí? Ya ve el versículo 21. Ya desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego Jesús comenzó a declarar, explicar
¿sí? ¿Qué está declarando? ¿Qué está explicando Jesús? Desde entonces, hermanos, sobre la muerte, ¿sí? Yo voy a ir a Jerusalén. En Jerusalén va a padecer, va a morir en la cruz, crucificando en la cruz, va a morir. Luego, al tercer día, va a resucitar. Porque los escribas, los principales sacerdotes, ellos, si vendiendo a mí, luego va a matar, crucificar mi persona. ¿Qué quiere decir? Va a morir. Esto está explicando, ¿no? ¿Cierto, hermanos? Jesucristo está explicando sobre la muerte, ¿verdad? ¿No? Sí o sí, voy a ir a Jerusalén, porque yo vine según esa voluntad de Dios. Entraré a Jerusalén, los escribas, ancianos, principales, sacerdotes, me va a matar, ¿sí? Luego, al tercer día, yo resucitaré, declarando, explicando. Entonces, entre los discípulos, otra vez, uno de los discípulos, Pedro otra vez habla, ¿verdad? ¿No? Pedro. Porque Pedro una vez recibió, ¿verdad? ¿No? Ya me bendijo Dios. Jesús también me exaltó. Entre todos los discípulos, voy a hablar. Pero Pedro otra vez, levantándose, habla. ¿Ya qué habla? Vamos a ver, ¿no? Versículo 22. ¿Ya encontraron, hermanos? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Así. Ustedes también juntos podemos leer, ustedes, ¿sí? Yo leí solo, pero ya muy importante esta mañana. Ya Pedro, ¿qué responde? ¿Sí? Eso vamos a ver. Ya el versículo 22. ¿Encontraron? 1, 2 y 3. Si Pedro, si después de escuchar que Jesús, voy a ir a Jerusalén, luego ¿quién? Los escribas, los sacerdotes principales ancianos, me va a vender a romanos, ¿sí? Luego va a crucificar, va a morir en la cruz. Luego yo moriré en la cruz. Pero 3 días pasando, al tercer día, yo resucitaré. Entonces eso declarando, hablando, escuchando los discípulos de Cristo, uno de ellos, Pedro, él le respondió. ¿Qué habla hacia Jesús, hermanos? Comenzó a reconvenirle. Quería, ¿sí?, pedir, ¿verdad? No, rogando a Jesús. Luego diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué está hablando Pedro? No va a suceder, ¿verdad? No, no va a suceder estas cosas. ¿Qué quiere decir? Ya no muere. Siendo hijo de Dios, el Cristo nuestro Señor, ¿por qué ya muere? No va a suceder estas cosas. Yo también apoyaré, ¿verdad? No, para que no suceda estas cosas. Ya Pedro está hablando. Hoy en día, muchas personas, como hablan, vienen a la iglesia, escuchando la palabra de Dios que está en las iglesias. Pastores, luego líderes compartiendo la palabra de Dios, igual que Pedro. Principio, Pedro escucha muy bien. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Usted es el Cristo, nuestro Señor, nuestro dueño verdadero. También usted poderoso. Luego, hijo de Dios, usted santos, perfectos, no tiene ni un pecado. Limpios, santos, poderosos. Los hermanos también vienen a la iglesia, escuchan. Hasta ahí, amén. Aceptan, escuchan. Jesús nuestro Señor y Cristo. Luego Jesús es nuestro hijo de Dios, limpios, ya no tiene pecados. Pero cuando Jesús habla, ¿qué habla? Sobre su muerte. Los ancianos sacerdotes, luego los escribas, ellos me van a crucificar. Voy a morir, aceptando eso, voy a morir en la cruz. Cuando explica la muerte del Señor Cristo, luego, después resucitaré.
Ya, discípulos, eso va a suceder, pero no se preocupa, ¿sí? Voy a morir, sí o sí tengo que morir por la voluntad de Dios. Por la muerte de Cristo, ahí va a limpiar todos nuestros pecados. Luego al tercer día, y levantándose, va a justificar, ya venció, ya pagó nuestros todos ya pecados. Es Cristo eso explicando, pero uno de los discípulos, Pedro, escuchando, ¿qué responde, hermanos? ¿Qué responde? Que no muera, por favor, rogando, no suceda esto. Sí, ten compasión de ti mismo, porque quiere morir Jesús, dice. No muere, nosotros, yo también ayudaré, apoyaré para que no mueras. Humanamente, lo que está hablando Pedro, humanamente, ¿cómo ve, hermanos? Humanamente, Él ama. ¿A quién ama? Jesucristo ama humanamente. Humanamente, físicamente. Si Pedro es cristiano verdadero, ama a Jesús. Humanamente, físicamente, Él sí muy buena persona. Pero leyendo la Biblia, Jesús ¿sí? habla otra vez, escuchando de Pedro, hacia Pedro habla, el versículo 23. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres y tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, humanamente, Pedro ama mucho a Jesús. Jesús dice que va a morir. ¿En qué manera va a morir? Fue crucificado, crucificando, clavando a su cuerpo en la manera de cruz. Luego después va a resucitar. Eso explicando. Pedro, no haga así, dice. No va a suceder, Señor, no muera, ten compasión de usted, no muere. Y por favor, humanamente ese Pedro, ¿verdad? No, tiene mucho amor, bondadoso, muy buena persona, que como yo voy a ayudar, yo voy a servir para que no mueras. Pero Jesús, escuchando, dice, tú eres mi tropiezo. ¿Qué quiere decir, hermano, tropiezo? Tú eres mi tropiezo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Porque enemigo era. Me impide, ¿sí? No me ayuda, es tropiezo, era tropiezo. Enemigo es hablando. Hermanos, esta mañana usted llegando a la iglesia, ¿sí? Desde la mañana temprano, bañándose, acomodando todos, peinando, con saco, corbata. Luego corazón preparando, llegaron a la iglesia. Los hermanos llegando a la iglesia, ¿quién quiere escuchar? Tú eres mi tropiezo, mi enemigo. Jesucristo hablando, ¿quién puede aceptar esta palabra, hermanos? Esta mañana, ustedes también respondieron. ¿Qué respondieron? ¿Quién es Jesús? Solo hijo de Dios nomás, así respondió Pedro. Sí, por eso debes saber bien la palabra de Dios. Él es Jesús, nuestro Cristo, así dijo, ¿no? Jesús, nuestro Cristo. Si nuestro dueño es Él. Luego, hijo de Dios. Ustedes también eso creen, ¿verdad, hermano, no? Todos los hermanos que están en esta mañana, ¿quién no va a creer? Jesús es mi Cristo, mi Señor. Jesús es hijo de Dios, el limpio, perfecto, justo, santos. ¿Eso pueden creer todos, hermanos? Ya todo lo que creen en esta palabra del Señor Cristo, levanten la mano. Todo lo que creen, ya no mirando al lado, ya ante Dios, ¿sí? De frente mirándose. Sí, ya. Todo lo que creen en esa palabra de Cristo, levanten la mano. Más fácil, ya bájense, ¿sí? Yo no creo esa palabra, levanten la mano. Eso es más fácil. Ya, nadie levantaron la mano. Entonces todos ya creen. ¿Qué creen? Jesús es mi Cristo, es mi Señor, mi dueño. Luego, Él es hijo de Dios.
Él es perfecto. Luego no tiene ni un pecado, justo, santos y poderoso. Eso está creyendo, ¿verdad? No, hermano, ¿no? Sí, todo cree, porque eso es real. Luego no solamente ustedes, esta mañana en diferentes iglesias, diferentes lugares que están reuniéndose. Luego hacia ellos también preguntando, todos van a responder. ¿Qué van a responder? Jesús es mi Cristo. Luego, Él es Hijo de Dios. Todos van a creer. Hasta aquí está bien, hermanos. Después de escuchar a Jesús, desde entonces, dice, comenzó a hablar, a explicar. Yo voy a ir a Jerusalén. Luego, yo voy a morir y padecer. Los escribas, sacerdotes principales, me van a matar, crucificar. Pero no se preocupa, porque yo debo morir por nuestros pecados. Luego al tercer día resucitaré. Luego estaré con ustedes. Ahí explicando uno a uno detalladamente Jesús, hay Pedro. Como Pedro en esa manera entiende, otro discípulo, otra persona también, lo mismo así va a entender. Pedro rogando, ten compasión de ti, no muere Jesús, por favor. Luego no quiere que muera Jesucristo. Es cuando escuchando habló a Pedro. Pedro, tú eres mi tropiezo, tú eres mi enemigo. Luego, vete, así habló. Satanás y vete. Recientemente Jesús exaltó a Pedro. Pedro, si esa respuesta no de su carne ni sangre, ese de Dios, Dios te ha dado esa gracia. Pero después, poco después pasando, Pedro hablando que no muera, no suceda estas cosas, y Jesús dijo a Pedro, Satanás, vete, ya vete, echando, ¿verdad, hermano? ¿No? Luego tú eres mi y tropiezo, hermanos. Aquí ya podemos ver, hermanos, ¿quién es enemigo entonces, hermanos? Mucha gente piensa, enemigo del Señor Cristo, ¿quién es? Los mentirosos o borrachos, valientes. Luego, los que cometieron pecados, ¿verdad? ¿No? Borrachos, drogadictos, mentirosos, los que pelean, los que cometen pecado, ellos son enemigos, así piensan, ¿verdad? ¿No? Pero esta mañana leyendo, hermanos, Jesús no mencionó, si tú estás mintiendo, tú estás robando, estafando, tú eres mi tropiezo, enemigo, vete, así no está hablando. ¿Hacia quién está hablando? Tú eres mi tropiezo. ¿Quién es tropiezo contra Jesús? ¿Quién es enemigo? Verdaderamente enemigo contra Dios. Jesucristo, ¿quién es? No quiere ser, no, ustedes. Satanás dice, claro, Satanás es enemigo, cierto. Oficialmente Satanás siempre opone. Pero esta mañana Jesús quiere decir, ¿quién es enemigo verdadero? Dios. Ya vamos a ver, ¿no? Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, sígame. ¿Por qué Jesús habló muy fuerte a Pedro? Tú eres mi tropiezo, tú eres mi enemigo, tú eres Satanás, vete. Muy fuerte una palabra, hermanos. Entonces Jesús odia a Pedro. Jesús quiere expulsar, ya desde ahora tú no eres mi discípulo, vete, no sirve. Por eso Jesús habló directo ante Pedro, hermanos. Jesús tanto deseaba que Él me siga conmigo juntos, estando conmigo juntos. Yo te protegeré, yo te bendeciré, yo te ayudaré, yo te solucionaré. Todo quiere hacer. Quiere que siga a mí, siga al lado de mí, siendo mi instrumento, siendo un instrumento,
un hombre grande, yo te ayudaré. Jesús tanto deseaba, pero lamentablemente, y Pedro no se puede seguir a Jesús. ¿Por qué no puede seguir a Jesús? Esa mañana usted también desea seguir a Jesús, hermanos. ¿O no quiere seguir? Prefiere su propia vida seguir a su deseo, al mundo. Ustedes también esta mañana escuchando, ¿quiere seguir a Jesús? Porque ya seguir a Jesús es muy importante, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo hablamos? Nosotros tenemos una vista muy corta, hermanos. Como anterior culto hablamos, Lot, él miraba, según su vista es la llanura, como un huerto de Dios. Toda la persona tiene una vista muy corta, hermanos. No se ve muy lejos. Por eso Lot también mirando a esa vida mejor para mí. Esta persona para mí mejor, así luego decide la mayoría. Cuando decide sus parejas, para mí mejor así dice. Según su vista ahí. Luego ese negocio, ese estudio, todos. Lot también igual, hermanos. Pero cuando él decidió esa llanura, sí, según su vista va a traer mucha felicidad, riquezas, gozos, alegrías. Ahí decidió, se fue a vivir. Luego finalmente ahí entró a la ciudad de Gomorra y Sodoma, ¿verdad? Nosotros ¿cómo hablamos? Una sabiduría como un niño tiene. Un niño cuando ve, según su gusto muestra ese Señor, ¿verdad? ¿No? Se siente feliz, contento, pero no entiende que está perdiendo. Nosotros también, según nuestro gusto, siguiendo, ¿sí? Luego finalmente llega, ¿qué llega? El fracaso total, las muertes, pero no puede ver esa vista es. Por eso como nosotros humanos, todos los humanos, una sabiduría muy bajo nivel. Por eso Satanás fácilmente engaña. Por eso seguir a Jesucristo es muy importante, porque Jesús más poderoso que Satanás. Jesús más sabiduría, más alta sabiduría tiene que Satanás. Por eso siguiendo a Jesús, con Él acompañando. Tal vez nosotros caerme, pero Jesucristo agarra, ayuda, guía, protege. Mientras estando en Cristo, jamás va a fracasar. Por eso seguir muy importantes. Esas mañanas, ¿cómo puedes seguir a Jesús? Dice, para seguir a Jesús, Jesús habló a los discípulos, ¿verdad? ¿No? Ya una vez más vamos a leer. Para seguir a Jesús, ¿qué debe hacer? Así, y explicando el versículo 24. Ya podemos leer juntos el versículo 24. Ya, 1, 2 y 3. Si aún nosotros deseamos seguir a Jesús, seguir a Dios, pero todavía los hermanos, ustedes esta mañana escuchando, siguiendo sus pensamientos, confía como Pedro, ¿sí? Confiando en mí mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo, según mi vista, según mi buen pensamiento, eso es bueno, luego eso toma, acepta, recibe, más que la palabra del Señor, más que la guía del Señor, acepta. Esta persona confía en sí mismo. ¿Ya puede entender, hermanos? ¿Puede entender? Por eso ya Pedro también igualito, él estaba junto con Jesucristo. Aparentemente él también creyentes, aparentemente él también creen en Dios, en Jesús, que habla, Jesús es mi Cristo, Jesús es Hijo de Dios, perfecto, poderoso. Pero él también mirando su vista, él confía en sí mismo, luego acepta su pensamiento. Jesús no muera. ¿Por qué muere? Si mi Señor muere, ¿qué hacemos nosotros? Luego más que todo él acepta sus pensamientos. Hoy en día muchas personas, igual que Pedro, esa vida de creencia lleva muchos cristianos, muchos hermanos, viniendo a la iglesia, escuchan la palabra de Jesucristo, Hijo de Dios, el Cristo poderoso,
Él va a bendecir, amén, aleluya. Pero cuando Cristo habla a los discípulos, voy a morir en la cruz, luego voy a resucitar, mirando, no me parece bien. ¿Por qué muere? Luego, ¿por qué crucifica? Otra manera puede morir, porque justo crucifica ante todos los públicos. Esa muerte de la cruz es en maldiciones. No solamente pecadores, solo pecadores, cualquier pecador crucifica de esa manera. Más peores, porque nuestro Señor en esa manera debe morir. ¿Qué está explicando? No podía entender, no podía aceptar esa manera de muertos. Por eso ya Pedro no dice no. Esta mañana, hermanos, igual, ¿cómo hablamos? Tal vez viene a la iglesia, en nuestra iglesia, tal vez no es amable, tal vez no sirve muy bien, tal vez ve defectos, tal vez ve, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Algunos hermanos frágil, debilidad ve. Entonces, por estas cosas, como calificando, evaluando, esa iglesia no es verdadera. Iglesia verdadera, ¿cómo puede decidir? ¿Cómo puede distinguir iglesia verdadera, hermanos? Muchas personas, según su conocimiento, concepto, como habla, ¿verdad? ¿No? Iglesia verdadera, ¿qué debe hacer? Entonces, hermano, usted no debe mentir, no debe pelear, no debe ver sus errores, defectos. Claro, no ver es bueno, pero lamentablemente humanos. Luego, ¿qué hace? Aún escuchando la palabra de Dios, como Pedro todavía confía en sí mismos. Luego, siguiendo su deseo otra vez, sus pensamientos. Por eso sigue viniendo a las iglesias en vez de la palabra de Dios guía, sino que guía. Nuestro pensamiento guía. Por eso, por mi necesidad, miente. Por mi necesidad, presta dineros. Por mi necesidad, pelea, discutes. Luego, según mi pensamiento, aquí no está bien, no es iglesia verdadera, voy a ir. Luego se va, sus pensamientos siguiendo. Pero bíblicamente la iglesia verdadera es, ¿qué iglesia verdadera, hermanos? Explicando San Mateo, ¿sí? San Mateo, cuando es Cristo entra al templo, la apariencia, templo enorme. Todo el mundo mira la apariencia, templo enorme. Todo adora, santos, bonitos, la apariencia. Entra adentro. ¿Qué está haciendo? Cambiando monedas, vendiendo, ¿sí? Ofrendas animales. Al entrar Jesús se enojó. Luego echaron. ¿Quién echaron? ¿Quién echaron? Todos ya echaron. Negociantes, cambistas, echaron. Igual, hermano, tal vez hoy en día eso está explicando igual. Tal vez la apariencia, afuera, bondadosos, respecta, amables, pero entrando al corazón de personas, igual que ese templo que estaba en aquel tiempo en Jerusalén, afuera enorme, santos, bonitos, amables, pero lamentablemente entra adentro ¿qué hay? Hipócrita, cueva de ladrones, porque cambistas, vendes ofrendas, animales, vende ahí. Jesús volcó ahí. Dios también mira a nosotros, a nuestro corazón, hermanos. Al corazón, nuestro corazón, ¿verdad? ¿No, hermanos? Iglesia verdadera tal vez tiene defectos, tal vez tiene debilidades, porque son hermanos humanos. Pero iglesia verdadera es, ¿qué iglesia verdadera es, hermanos? Cuando Jesús habló a Pedro, Pedro, yo voy a morir, voy a ir a subir a Jerusalén, voy a padecer, voy a morir. Los escribas, ancianos, sacerdotes principales me van a matar. Voy a morir en la cruz, luego voy a resucitar. En esa manera, si ahí va a limpiar todos los pecados de ustedes. Luego muchas personas recibirán la vida eterna, recibir la salvación. Todo lo que creen
en esa muerte del Señor Jesucristo, luego limpia nuestros todos pecados, ellos, los que creen, ¿sí? Jesucristo por su muerte limpió nuestros todos pecados. Los hermanos que recibieron, creyeron esto, ese grupo se llama iglesia verdadera, ¿sí, hermanos? Entonces, las personas tal vez no ven adentro en nuestro corazón que ese hermano creyendo. ¿Qué creyendo? Jesucristo murió por nuestros pecados. Cuando en la cruz murió, así derramando su sangre, ahí ya perdonó, limpió nuestros todos pecados. Ya en el corazón de ese hermano está creyendo, tiene esa fe del Señor Cristo. Ese hermano salva, recibió la salvación, hermano, ¿verdad? ¿No? Sí, los hermanos que recibieron, ahí ese grupo se llama iglesia, dice, según la Biblia, ¿verdad? ¿No? Según la Biblia. Pero las personas no pueden ver a nuestro corazón, pero solo ve. ¿A dónde ve? Solo afuera, como en aquel tiempo, Jerusalén. Templo de Jerusalén enorme, grandes. Sí, luego bondadoso, la gente, todos elegantes. Luego sirvientos, amables. Pero cuando entrando adentro, hay negocia, vendiendo, cambiando. Cuando Jesucristo estaba en el mundo, iguales. Los fariseos, ellos ayunan. Luego, ¿qué hace? Ofrenda, cumple mandamientos que recibió a través de Moisés. Pero sus corazones, ¿cómo estaban? Llena de maldad, suciedad, ¿sí? Envidia, celos, luego muchos deseos, vicios en sus corazones. Pero lamentablemente la gente no puede ver a sus corazones. ¿A dónde nomás mira? Afuera. Por eso ya ellos son maestros, respetando, son cristianos, verdaderos, hijos de Dios, hablan. Pero Dios rechazó a ellos. Pero hermano, mire, al lado de Cristo, ¿quién se acercaron? Los publicanos. Son malos los publicanos, ¿verdad? ¿No? Sí, ilegalmente ellos ganan dinero. Reciben impuestos, luego ellos viven muchas riquezas. Un publicano, ¿cómo puede comprar casas grandes, enormes, siendo un funcionario? Ilegalmente, quitando, robando ilegalmente. Los publicanos. Luego, ¿quién más se acercó de Cristo? Las rameras. Las rameras eran pecadoras. Según la Biblia, ellos primeramente se acercaron de Jesús, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué se acercaron ellos? Porque no hay buenas cosas en ellos. Aunque nosotros también queremos hallar la bendición de Dios, la gracia de Dios, pero nuestra vida, ¿verdad? ¿No? Y ¿qué muestras? Su maldad, suciedad. Nada puede confiar en sí mismo. Afuera también sucio, adentro también sucios. Por eso es la única manera de recibir la misericordia del Señor. Recibir, aceptar. Pero los fariseos, los escribas, ellos aún sucios, aún maldad tiene adentro en el corazón, pero su apariencia afuera, mostrando buenos. Entonces ellos consideran, soy creyente, soy hijo de Dios. Nosotros creemos en Dios, así considera. Luego cuando Jesús vino, luego Jesús habló. ¿Qué habló? Generación de víbora ustedes, haga fruto de arrepentimiento verdaderos, muestra verdaderos. Y chocó muy fuerte. Pelearon, rechazaron a Jesús. Pero los publicanos, las rameras, primero ellos acercaron de Jesús, luego recibieron. Todo lo que dice es Cristo, su palabra, ellos podían aceptar. Porque en ellos no había buenas cosas, nada. Por eso fácilmente podía aceptar. Aquí Jesús dijo, para seguir a Jesús, a mí, está hablando, ¿verdad? ¿No? ¿Qué? Primero, ¿qué hace aquí?
si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Niéguese, negarse de sí mismo, hermanos. Esta mañana, hermanos, si ustedes también ve, mirando sus razones, sus buenas maneras también, dentro de la iglesia también, escuchando la palabra, aceptando. Luego también mirando mis buenas maneras, mis razones, mis pensamientos también, acepta. Igual que Pedro, hermanos, escuchando la palabra del Señor Cristo, Jesús, que el Cristo, Jesús Hijo de Dios. Luego también mirando sin mis maneras buenos, bonitos, agradables, tiene razón. Luego confía en mí, acepta mis pensamientos también, igual que Pedro. Cuando así, dos cosas usted aceptando, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, Jesús, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Tropiezo, tropiezo. Ustedes mis tropiezos, enemigos. Para seguir a mí, primero, niéguese, dice. Amén, hermanos. Primero, ¿qué hacemos? Negarse. ¿De dónde? De mi maldad, mintiendo, peleando, odiando. De ahí negándose, eso está hablando. Y completamente negarse de mí mismo, negándose. Luego después, tome su cruz. ¿Y por qué Jesús habló? ¿No? Tomar su cruz. Usted tiene su propia cruz. Cada uno lleva su propia cruz, dice. Aunque no se ve, invisible, hermano, eso. Esa cruz lleva cada uno, como Jesucristo llevaba, ¿verdad? ¿No? Tome su cruz, ¿qué quiere decir? Ahí clavó. En la cruz clavó. ¿A quién clavó? Jesús clavó. Según la Biblia, hermano, juntamente con Cristo crucificamos. Era. Ese cruz, ¿qué quiere decir? Esta persona, yo veo a eso bueno, a eso es malo, a eso no me parece bien. Luego todo lo que surge de nosotros, estas cosas llevando, mi persona completamente lleva ¿a dónde? La cruz. Luego una vez, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Jesús llevó ante cruz, luego ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Clavó, hermanos. Jesús está hablando esta mañana. Esta mañana, si quieres seguir a mí, estar conmigo junto, estando conmigo junto, cuando usted tiene dificultades, yo te protegeré. Sin necesidad, yo cubriré, yo ayudaré, yo todo apoyaré. Ahí caminando juntos, para seguir a Jesús, primero, negarse de sí mismo completamente, ¿no? De nosotros. Luego el segundo, hermanos, tomar nuestro cruz, cada uno llevar. Luego esta persona, aparentemente bueno parece a ustedes. Algunos mirando a su esposo, ay, qué guapo, ¿cómo voy a crucificar? Qué guapo tal vez puede pensar. Ya eso muy bueno. Ay, ¿cómo voy a ya crucificar, matar? Así piensa. Pero según la Biblia, hermanos, de nosotros no sale nada bueno, hermanos. Ya experimentamos, hermanos. Por eso Jesús dice, cada uno llevarlo ese cruz. Luego usted mismo clava era. ¿Qué hace? Juicio era juicio. Clavar, terminar mis razones, mis pensamientos. Todo lo que surge de mí, clavar era. ¿Sí? Terminar eso hablando. Luego, sígueme, dice, sígueme. Si no hace esto, sigue confiando en nosotros. Un tiempo puede seguir a Jesús, un tiempo viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Pero todavía, siguiendo confiando en mí, no me parece bien acá. Sí, la guía de Dios, la palabra de Dios, no me parece bien. Jesús, ¿por qué quiere morir? No muere.
luego tropiezo era, enemigo, contra. Señor es Cristo. Aquí hablando, hermanos, hasta el Cristo, Hijo de Dios, todo ya puede creer. Pero cuando Jesús declaró, voy a morir, luego resucitar, ¿qué quiere decir, hermanos? Hoy en día muchas personas aún creen en Jesucristo, pero dice cuando preguntamos, Señor, hermano, ¿usted tiene pecado en su corazón? Entonces, ¿qué responde? Muchos que responden, Jesús es Cristo mi Señor, Él es Hijo de Dios, perfecto, poderoso, todo puede hacer. Pero cuando pregunta, ¿verdad? ¿No? Jesucristo cuando murió en la cruz, ahí limpió todos nuestros pecados. Pero muchas personas esa parte escuchando, ahí choca. Porque Jesucristo murió, pero sigue estoy haciendo maldad. Mintiendo, sale maldad. ¿Cómo no tengo pecado? Luego, choca, no choca. Choca, ¿verdad? ¿No? Muchas personas, es difícil responder. Tengo pecado. Soy pecador. Esta mañana igual, hermano. Tal vez todavía no puede aceptar la muerte del Señor Jesucristo como Pedro. Pedro no muere. Sí, no contesta, por favor, esto. Igual misma manera. Muchas personas, soy pecador. Yo tengo pecado. Aún Jesucristo murió en la cruz, yo tengo pecado. Por favor, tal vez escuchando, ¿no? Esta mañana. Esta persona, sí, así respondiendo, esta persona son tropiezos. Luego, enemigo. Jesucristo, Dios está hablando. Jesucristo cuando murió, ahí limpió nuestros todos pecados, hermanos. Por eso muy importante para seguir a Jesucristo, negarse, hermanos. Aún surge, ¿cierto, no? Buenos, nuestras razones, es en negarse. Leyendo la Biblia, San Juan capítulo 2, ¿sí? Boda de Cana sale. Entonces Jesús también fue invitado en ese lugar, en esas bodas. En esa boda, ¿qué faltaba? El vino faltaba. Entonces su madre dijo, ¿verdad? No, siervos, todo lo que os diere, haga. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que dice, ¿sí? Haga, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dijo? Solamente lo que ya entiende nomás hace. Solamente, ¿sí? Algunas cosas que pueden entender, aceptar nomás hace. No. Todo. Aún entiende, aún no entiende, ¿verdad? ¿No? Pero ¿quién puede obedecer? Aún no entiende. Uno que niéguese, negándose de mí. De mí no sale maldad, de mí no sale buenas cosas, solo maldad. De mí, en verdad, aún bueno es solo ya fracasos. Luego esta persona negándose puede seguir escuchando la palabra de Dios. Sí, un versículo más últimamente. 24, ¿sí? El versículo 24, una vez más leyendo, terminamos esta mañana, hermanos, porque esa parte es muy importante. ¿Todos se encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Sí, hermanos, sí, cualquier palabra que escucha de Dios, esa palabra aceptar, hermanos, como está escrito en la Biblia. Sí, tal vez nuestro pensamiento quiere guiar a nosotros. Y tiene razón, pero esta mañana no, yo negaré. No es verdad, no es real. Sí, negando todo de mí, ahí yo puedo seguir. Para seguir, escucharé la palabra de Dios. Entonces todos los hermanos siguiendo a Jesucristo, Jesucristo estando con ustedes al lado, luego bendeciendo, protegiendo su vida, su familia, su hogar, que así reciba la gracia de Dios. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, hermanos. Esta mañana hay el balance, el informe de balance.
anterior domingo no hubo el informe del balance, por eso este domingo, esta mañana informaremos el balance de la economía del mes de mayo. Entonces, hermano Jorge Parado, invitamos para que dé el informe de la economía.